desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso de biología matemática. Seguimos hablando de epidemiología, al menos una sesión más, y esta vez hablaremos sobre modelos basados en agentes en el contexto epidemiológico, ¿no? Ya hablamos un poco en general, ¿no? Muy al principio del curso sobre modelos basados en agentes, sus componentes, cosas que hay que esperar, ¿no? Algunas ventajas por encima de los sistemas en ecuaciones diferenciales y algunas diferencias en cuanto a control y este tipo de cosas. Y sobre todo control nos interesa en este caso porque eh, pues estuvimos buscando, ¿no? Mecanismos de control en epidemias. Eh, entonces vamos a estar revisando algunos ejemplos de modelos basados en agentes en el contexto epidemiológico. Vamos a ver tanto los ejemplos que vienen en la suite de Sayama como modelos de NetLogo, ¿no? Eh, en este caso, pues vamos a estar simplemente abordando cómo son abordando el código y a partir de ese abordaje del código vamos a estar dando algunas ideas sobre el uso de modelos basados en agentes en este contexto, ¿no? Hay que, de una vez, ¿no? Hay que empezar una discusión que está muy en boga por la epidemia de COVID, ¿no? Eh, Se han utilizado muchos argumentos, no en contra, ¿no? Sino criticando el papel del modelaje matemático eh, de las epidemias, ¿no? En, en parte son eh, argumentos prejuiciosos, con trasfondos políticos, ¿no? Político-económicos, y en parte llevan algo de razón. Decíamos al principio de esta sección que eh, lo que esperaríamos de nuestros modelos es que cumplieran algunas tareas, ¿no? Y estas tareas eran eh, explicar o tratar de explicar y tratar de predecir, ¿no? A veces o muchas veces eh, eh, pues la gente que trabajamos estos modelos no renuncia, ¿no? O hemos renunciado a veces a predecir con tal de explicar, y la mayoría de las veces se renuncia a explicar con tal de predecir. Entonces, un poco ese es digamos, el estado de las cosas respecto a la modelación de epidemias, ¿no? Eh, Hemos renunciado a explicar con tal de predecir. Y aquí nos topamos con pared porque los datos e incluso los intentos de inferir
los datos que no se pueden obtener porque pues, simplemente no es posible, eh, eh, pues se han topado con pared. Y se han topado con pared porque los modelos basados en ecuaciones diferenciales no sirven cuando no tenemos suficiente información. Nos pueden dar una idea general, nos pueden dar una idea de cómo es el comportamiento en ciertos escenarios, pero nada más. Eh, en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana hubo una mesa de discusión sobre, en la sesión de biología matemática, hubo una discusión sobre cuál es el perdón, no en el de la Sociedad Matemática Mexicana, en la Escuela Nacional de Biología Matemática, hubo una sesión acerca de qué se ha hecho, qué se puede hacer y cuáles son las tareas pendientes de la biología matemática en el contexto del COVID. Y había dos posturas contrastantes, completamente contrastantes. La postura de quienes aseguraban que, aunque poco se había hecho con la modelación matemática, pues era deseable seguir haciendo eso poco que no tener nada, ¿no? Y que con eso poco se habían podido hacer algunas cosas y que con lo que faltaba pues había que ponerse a trabajar, ¿no? Eso es, eh, digamos, quedarse en la limitación y, bueno, tratar de trazar una perspectiva, ¿no? Y está el otro lado, ¿no? El que dice, pues es que no pudimos predecir absolutamente nada, todas las predicciones estuvieron mal, eh, no se trató de darle la vuelta con ninguna cosa y aunque es excesivamente pesimista en el sentido de que esto es un fenómeno social y hay que ser bien cuidadosos con los fenómenos sociales porque son intrínsecamente impredecibles. Eh, sí señalan un defecto, ¿no? Y es que una vez que agotamos lo que podíamos hacer, y vuelvo a insistir, con nuestro martillo, no hicimos absolutamente nada. Entonces, eh, esta, estamos o nos puso esta situación en un contexto donde necesitamos buscar alternativas. La realidad nos está exigiendo buscar alternativas. Y si no lo hacemos, estamos dejando de hacer nuestro trabajo. Eh, y no nada más estamos dejando de predecir lo que se espera que predezcamos, sino pues estamos dejando pasar un montón de defectos que estamos detectando en la práctica sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces están las dos posturas que ninguna de las dos aporta absolutamente nada, ¿no? La de decir, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay y no podemos dar más. Y la otra de latiguearse y decir, es que no hicimos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? Y ante esto, una alternativa que fue poco explorada, porque es poco entendida, es la de los modelos basados en agentes. La modelación directa de una situación epidémica. En parte porque hay prejuicios, ¿no? Porque esto está en pañales. Los modelos basados en agentes, aunque son de
los primeros de la década de los 70 realmente tuvieron su boom cuando las computadoras permitieron hacer uso de la interfase gráfica así, extensivamente, ¿no? Y entonces estamos hablando de la mitad de la década de los 90 para acá. Eh, entonces estamos hablando de una serie de técnicas que se han estado desarrollando junto con el software y el hardware de la computadora eh, de unos 25 años para. Entonces, está bien, eso hay que asumir. ¿No? Segunda cosa que se critica, las matemáticas quedan ocultas detrás de todo esto. ¿No? Mm, yo diría la parte formal de estos modelos, el formalismo de estos modelos aún está oculto. Eh, o no lo hemos inventado, como quieran pensarlo, ¿no? Eh, es decir, no hay como tal una definición eh, matemática como las que estamos acostumbrados, ni siquiera de lo que es un modelo basado en agente, mucho menos de lo que es un agente. Eh, pero hay varios acercamientos teóricos que todavía están en desarrollo, ¿no? Son cosas pues, de este siglo que se han estado trabajando, ¿no? Porque esta es una de las primeras objeciones que siempre se le han puesto a este tipo de modelo. Entonces hay dos acercamientos teóricos. Si quieren, les puedo dejar algunos materiales en el Classroom. Uno es el acercamiento de los sistemas colectivos, eh, que básicamente hace uso de la teoría de juegos, es decir, de la teoría de tomar decisiones en los conflictos, eh, pero con un aderezo interesante que le llaman teoría de juegos evolutivos. Y los juegos evolutivos no se preguntan entre dos este, contendientes quién es el que va a salir ganón o cuándo van a encontrar su equilibrio de Nash. Lo que se pregunta es en qué momento el uso este, de una estrategia puede, por un lado, dar pie a estrategias distintas y por otro lado, eh, generar al largo plazo un equilibrio de Nash. Eh, este tipo de modelos pues, se han aplicado mucho en economía. En general, los economistas y los sociólogos no tienen demasiado, eh, salvo el uso de computadoras, no tienen demasiado objeción. Pero resulta que los matemáticos sí objetan mucho, ¿no? Y en biología matemática ha habido mucho este, esta, este tipo de objeciones, ¿no? Eh, de hecho, hubo incluso artículos ahora con lo del COVID que en lugar de estar buscando alternativas, se dedicaron a estudiar por qué los modelos basados en agentes no iban a poder eh, decir absolutamente nada sobre el COVID. No desarrollaron ellos su propio modelo, pero eso sí estuvieron ahí puntillosos con lo formal. ¿Qué ventajas puede tener los modelos basados en agentes en el contexto de epidemia? Uno, nos van a dar espacialidad. Eso ya lo revisamos en la parte de ecología, ¿no?
Vamos a recuperar la espacialidad. Dos, nos da una idea más general del transcurso de la dinámica de la enfermedad, ¿no? De la dinámica de la enfermedad en el sentido de que no cualquier contacto efectivo resulta en un contagio y que no todos los contactos son contactos efectivos. Nos lo va fácil. Tres, podemos modelar poblaciones pequeñas y poblaciones grandes. Un modelo en ecuaciones diferenciales no te sirve en poblaciones pequeñas. No lo hace. Cuatro, un modelo basado en agentes nos permite un manejo de temporalidad distinto. Podemos hablar de estacionalidad, podemos hablar de modelos de largo alcance que pueden representar años o décadas, dependiendo de cómo lo montemos. Y lo más importante, 5, nos va a permitir introducir cómo toman decisiones las personas. Y esto nos lleva al otro enfoque que se tiene teórico sobre modelos basados en agentes. Entonces, en lugar de tratar de modelar eh, decisiones como en un conflicto, eh, lo que se hace es pensar que realmente no tenemos tanta información de cómo toman las decisiones los agentes y eh, lo que sí podemos asumir es que podemos acercarnos hacia esto como un proceso aleatorio de tipo markoviano. Los procesos markovianos dependen únicamente del estado actual del, del sistema y no del estado anterior. ¿Qué va a pasar en el siguiente paso? Pues depende de lo que está pasando ahorita. Eh, para mí es un acercamiento un poco grueso todavía, pero es para poblaciones medianas y grandes funciona el acercamiento markoviano. Se pierden algunas cosas y cosas que fueron importantes en esto del COVID con ese acercamiento, pero bueno. Vámonos a ver algunos ejemplos. Bueno, falta comentar una cosa más. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con...? Porque lo que vamos a ver son monitos que se mueven y que pueden después de un tiempo alcanzar algún comportamiento emergente que llame la atención de alguna forma. Pero ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Cómo los tratamos? Es decir, esto no es como en ecuaciones diferenciales que si encontramos un punto fijo ya la armamos, ¿no? Este, Aquí si encontramos un punto fijo, es un punto fijo que dependió de las condiciones iniciales y si cambiamos las condiciones iniciales a lo mejor perdemos ese punto fijo. O podemos encontrar ciclos que también dependen de las condiciones iniciales. Entonces, ¿cómo hacemos las cosas? Pues generalmente lo que se hace es dar una serie de condiciones iniciales y correr con cierto grado de estocasticidad pues un montón de veces el programa, ¿no? Una vez que se tienen todas estas corridas, pues se tiene que tener algún tipo de resultado, ¿no? Pueden ser eh, gráficas, pueden ser eh, tablas de valores, ¿no? En general se usan las tablas de valores. Entonces vamos a tener una tabla con un montón de corridas y para esas corridas, para cada tiempo en la corrida, vamos a tener pues, lo que estemos rastreando, ¿no? El número de infectados, el número de infecciosos,
el cambio de la tasa de alguna cosa, ¿no? Cosas que podemos ir calculando. Podemos calcular el R0 a partir de los datos. eh, pero entonces el tratamiento que se hace es estadístico. Y en ese sentido, pues, necesitamos tener un montón de corridas para tratar los resultados. Y esas corridas, primero requieren tener un número suficientemente grande de elementos y un número suficientemente grande de épocas. Y esa suficiencia no es general, va a depender del modelo. Y entonces, ahí hay ya también la gente empieza a trabajar en técnicas a este respecto. Por un lado tenemos pues, que usar herramientas de estadística y por otro lado pues simplemente es hacer una serie de pruebas y detenerse en el momento en que ya estamos viendo cosas repetidas, ¿no? ¿Eso es el óptimo del tamaño de la época? No, pero está cercano del óptimo, ¿no? ¿Cómo obtenemos el óptimo? Pues ahí tenemos que empezar a jugar con algunas esperanzas y, y ver algunas distribuciones de variables y acercarnos por la vía del análisis estadístico de los resultados, ¿no? Entonces, no está trivial, pero se está trabajando en ello. Entonces, todas estas objeciones teóricas y técnicas respecto a la modelación basada en la gente finalmente reflejan cierta actitud eh, conservadora en términos ideológicos científicos, ¿no? En términos epistémicos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y con esto terminaríamos la parte de epidemiología matemática. Sí, estos modelos computacionales son modelos matemáticos de todas formas, aunque haya quien no le guste que no hemos todavía desarrollado un tratamiento formal de estos. Pero bueno, vamos a los ejemplos. Vámonos al NetLogo y continuamos. Entonces, vamos a abrir algunos ejemplos. Uno que ya abrimos es este que se llama Spread of Disease, que se acuerdan, ¿no? Tiene la variante de redes, la variante ambiental y vamos a ver ahora la variante móvil. En el código eh, vamos a ver la parte donde no dice ambiental o de redes, ¿no? Lo que hace es que los individuos se mueven, aquí está, y si están todos infectados se detiene y si no se va a spread infection, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si está en un parche infectado, se infecta, ¿no? Eh, Ahora, si está infectado eh, y la variante no es la de redes, es esta parte de acá, eh, entonces se les pide a las tortugas que se infecten, ¿no? Que esta variable booleana del infected sea true. Y luego si la variante es ambiental pasa algo, pero si no, es esta... No,
Esto es solo para la variante ambiental, ¿no? O sea, si es ambiental, infectas el parche. ¿Cómo se mueven? Esto es para la parte de redes. Y si no, se mueven aleatoriamente. Ojo, ¿no? Las personas no se mueven aleatoriamente. Y aquí es importante porque los contactos efectivos se están modelando como contacto casual de persona a persona, ¿no? Pero bueno, este es un caminante aleatorio. Esto se puede modificar si le damos, por ejemplo, que el paso esté distribuido de alguna forma, ¿no? Eh, digamos tamaño de paso 10, y es todo lo que hace, ¿no? Caminas, caminas y si te encuentras a un infectado, te infecta, ¿no? Entonces los rojos son infectados, los grises no, eh, y lo único que hacen es moverse. Si se encuentran a un infectado, pues se infectan y se acabó, ¿no? ¿Cómo podemos modificar eso? Aquí en Spread Infection, este, podemos eh, ponerle un if, ¿no? If eh, random float 1 es menor que 0.5, digamos que 0.5 sea la probabilidad de infección, entonces, y esto lo tenemos que encapsular así, se infecta y si no, no, ¿no? Entonces es distinto la velocidad con la que se infectan, pero aquí siendo una dinámica donde no hay recuperación, pues simplemente se van a terminar, ¿no? Entonces este es un modelo relativamente sencillo, aunque en realidad, como vimos, son tres modelos montados en un solo programa, ¿no? Pero la dinámica que subyace es esencialmente la misma, ¿no? SI, SI, ¿no? Ok, vamos a ver otro tipo de modelo. Este se llama virus. Este está un poco más complicado, ¿no? Aquí ya se puede meter desarrollo de inmunidad, este, si pueden o no tener descendencia, ¿no? Etcétera. Entonces, las tortugas, ¿qué van a tener? Los agentes, ¿qué propiedades van a tener? Tienen una booleana que es ¿estás enfermo o no? Tienen un tiempo donde pueden permanecer inmunes, un tiempo donde permanecen enfermos y la edad. Eh, Tenemos variables globales que van a servir como reporters. Eh, el porcentaje de infectados, el porcentaje de inmunes, el tiempo de vida promedio de una tortuga o de un agente, la probabilidad de reproducirse, la capacidad de carga y la duración de la inmunidad. El setup va a estar dividido en cuatro rutinas. Como siempre, se empieza con clear all y se termina con reset ticks. Y vamos a tener el setup constants, que lo que va a hacer es cargar los valores iniciales. Setup turtles, que va a cargar los valores iniciales para los agentes. Eh, Update global variables, que esas van a depender también de lo que se le da aquí en los controles de la interfase, y el update display, que
Sí, sí, no me acuerdo qué hace, pero vamos a ver. Setup Tuples crea una cantidad de agentes con este number people que es este control de hasta arriba, ¿no? Eh, Esos agentes nuevos se van a poner en una posición aleatoria en el espacio. Eh, Se les va a dar una edad con un aleatorio menor a la edad esperada, al tiempo de vida esperado. Este, el reloj de la enfermedad se va a poner en ceros, ese es propio de cada uno de los agentes. El tiempo de inmunidad también en cero. Este es el tamaño y se les va a dar, inician todos como susceptibles. Luego, 10 individuos van a estar enfermos al principio. Y eso también lo podemos cambiar. Podemos poner otro deslizador aquí que se llame número de infectados. No, iniciales, ¿no? Iniciales, infectados. Infectados iniciales. Que pueden ser hasta 20. Y ese lo podemos cargar por acá. ¿No? Esta cantidad aleatoria de infectados iniciales se le va a correr este getSeq, ¿no? Eh, y getSeq, ¿qué es? Pues simplemente se pone seq en true y la inmunidad, el reloj de inmunidad en ceros. Y getHealthy se pone seq en false, la inmunidad en ceros y el tiempo de enfermedad en ceros. Becoming immune pone seek en false, el tiempo de enfermedad en ceros y remain immunity lo pone en immunity duration. Entonces todos tienen la misma inmunidad. Aquí podríamos cambiarle un poco y ponerle un random float menor que la inmunidad, ¿no? Eso es un poco más realista. Eh, Setup constants pone este lifespan son 50 años, ¿no? Que también es poco realista, digamos que promedio 60, ¿no? La capacidad de carga, aunque sí, 60 o 70, ¿no? 70. La capacidad de carga son 300 individuos, eh, todos se van a reproducir, ¿no? Entonces aquí pongámosle un random float. Eh, y la inmunidad dura en promedio un año, ¿no? Esto, el tiempo lo está modelando en semanas, ¿no? Cada tic es una semana. Eh, ok.
el Go, que le pide a las tortugas que se hagan viejas, que es nada más sumarle un año, moverse, que ahorita vamos a ver que siguen siendo caminantes aleatorios, si está enfermo, recuperarse o morir, eh, si está enfermo, infecta, y si no, se reproduce, ¿no? Y se actualizan las variables globales y el display. Eh, ¿Cómo se actualizan las variables globales? Si hay más, si hay tortugas, si hay agentes, entonces el porcentaje de infectados es los infectados enfermos entre el total por 100 y los inmunes son el porcentaje de inmunes entre el total por 100. Y el display se le pide a las tortugas que si su forma es distinta a la de las tortugas, entonces se actualice su forma y su color, si están enfermos son rojos, si están inmunes son grises y si son susceptibles van a ser verdes. GetOlder les decía es nada más poner la edad más uno y si se pasan de el, la esperanza de vida se muere, ¿no? Y aquí podríamos ponerle, ¿no? Eh, si se pasan de la esperanza de vida y si eh, tiramos un flotante eh, y eso es mayor que 0.6, digamos, te mueres, ¿no? Si es inmune, se le resta un paso a su reloj de inmunidad y si está enfermo se le suma uno al reloj de inmunidad, ¿no? Eh, ¿Cómo se mueven? Pues son caminantes aleatorios, ¿no? Se da una vuelta aleatoria a la derecha, una vuelta aleatoria a la izquierda y se da un paso y podemos darle eh, un tamaño de paso aleatorio también, ¿no? ¿Cómo se infectan? Se le pide a otras tortugas aquí si no están enfermas, si no son inmunes, si tiramos un aleatorio y eso es menor que la infecciosidad, se enferman. ¿Cómo se recuperan o mueren? Si la enfermedad ya duró más que la duración, entonces tiramos un aleatorio y es menor que la oportunidad de recuperación, se vuelven inmunes y si no, se mueren. ¿Cómo se reproduce? Si tenemos menos tortugas que la capacidad de carga y tiramos un aleatorio que sea menor que la oportunidad de reproducción, la probabilidad de reproducción, entonces le sale 1, ¿no? Con edad 1 y lo ponemos en algún lado y es saludable. Eh, entonces, fíjense que ahí estamos tirando un aleatorio. Para eso estamos tirando un aleatorio menor que 100. Menor que 100, aquí está. Y el chance, la probabilidad de reproducción estaba en 1. Entonces, si le cambiamos eso a pues, algo más realista, algo como 20%, eh, va a alcanzar la capacidad de carga más rápido. Ok. De momento dejémoslo en 1 y ahorita lo cambiamos. Aquí hay que ponerle el AND así.
Entonces tenemos este, 3 infectados, ¿no? Como en el anterior, en una población de 150. Y se empiezan a infectar. Voy a poner esto por acá, esto más abajo. Vamos a volverlo a ver. Entonces, fíjense en las gráficas. Es una forma de reportar. Eh, Vamos a observar un par de cosas ahí. Tenemos enfermo, inmune, saludable y el total de la población. Fíjense cómo la población alcanza su capacidad de carga. Entonces tenemos una población que crece como la logística. Alcanza su capacidad de carga y el sistema epidemiológico oscila. Siempre hay infectados y siempre hay saludables. Con una infecciosidad alta, ¿no? Del 65%, pero también una oportunidad de recuperarse del 75% y una duración larga. Si la enfermedad dura 4 semanas y la probabilidad de recuperarse es pequeña, incluso con una infecciosidad grande, no se infectan. ¿Por qué? Porque la duración de la enfermedad es muy corta. Tendríamos que tener una oportunidad de recuperación muy baja para una duración corta y tener más individuos infectados. Y aún así se muere, ¿no? Si la infecciosidad es muy, muy alta, de todas formas se muere. Eh, si aumentamos la duración en semanas, pero la probabilidad de recuperación es poca, empezamos a tener este comportamiento. Eventualmente se muere y la población sigue creciendo hasta alcanzar su tope, ¿no? Y podríamos introducir una tasa constante de mortalidad también, ¿no? O aproximadamente constante. Cuando aumentamos la duración, producimos una tasa de mortalidad alta. Esta mortalidad respecto a la enfermedad, y una vez que esclarece, si se fijan en este pedazo de aquí, es idéntico al SIR. Una vez que esclarece, la población crece. Una población muy grande, casi alcanzando su capacidad de carga, producimos una mortalidad altísima. Entonces se puede ir jugando con la dinámica, con el tipo con las condiciones iniciales, con este,
la duración de la enfermedad, si esta es o no mortal, ¿no? Este, que dure mucho y que haya mucha oportunidad de recuperarse. Y vamos a tener distintas olas, ¿no? ¿A qué se parece eso? Desde luego, en un sistema más realista, los individuos no se mueven aleatoriamente, ¿no? Vamos a tener áreas más densamente, con movilidad más densa que otras, ¿no? Y fíjense cómo aquí tenemos estacionalidad. Un comentario sobre las gráficas. Si se fijan, estas gráficas tienen los piquitos, no son como las gráficas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Eh, entonces eso se debe al ruido estocástico que estamos metiendo cuando le pedimos que compare con aleatorios, ¿no? Ahora, imagínense que tienen un montón de resultados con estos mismos cosas ruidosas, pues lo que uno hace es sacar promedios, ¿no? de un conjunto suficientemente grande de corridas y podemos obtener curvas suavecitas que se parecen a las de ecuaciones diferenciales, ¿no? Estamos yendo en el camino al revés, ¿no? Bueno, el otro modelo que quiero que revisemos está también en la parte de biología y se llama HIV. Y es un modelo epidemiológico que igual tiene duración en semanas, hay un porcentaje de infectados, etcétera. Tiene varios chequeos, ¿no? de los controles eh, y demás, ¿no? Aquí vamos a tener poblaciones infectadas, parte de la población que está infectada pero no está diagnosticada. Y acá lo que nos interesa es las relaciones de pareja. Eh, si se fijan, acá se forman unos cuadritos grises encima eh, de algunos agentes, ¿no? Esos agentes que están atrapados en esas casillas grises o que viven sobre esas casillas grises son los que tienen una relación de pareja. Y los azules son los que están infectados de VIH pero no están diagnosticados. Y los rojos son los que tienen diagnóstico positivo. Los verdes son no infectados y por lo tanto susceptibles, ¿no? Eh, ok. ¿Cuál es la idea de esto? Que los individuos van formando parejas. Una persona, y aquí los individuos pueden ser con la mano izquierda levantada o con la mano derecha levantada, y si se fijan, las parejas se forman como tomadas de la mano, ¿no? No se alcanza a ver del todo, déjenme ver si puedo hacer un poquito más grande. Eh, entonces, se forman con parejas que van tomadas de la mano, ¿no? Y eso es con esta forma de persona diestra, persona zurda, ¿no? Entonces un zurdo se va a juntar con un diestro. Esa es la forma de hacer parejas en este modelo. ¿Y cómo lo hacen? Digo, la dinámica es más o menos la esperada, ¿no?
las tortugas se mueven, buscan pareja, eh, los individuos se mueven, buscan pareja, y si encuentran una pareja que está infectada, se infectan. Eh, una vez que están en una, si su pareja, no, tienen average test frequency, una frecuencia de hacerse la prueba del VIH, este, y tienen por ahí un average commitment que es el, la duración de su relación en promedio y esta tendencia de buscar pareja, ¿no? Ahora, ¿qué es una, una de las limitaciones de este modelo? Es que la forma en la que buscan parejas es, me, aquí donde estoy parado veo hacia alrededor y si yo soy diestro busco un zurdo, este, y digo, ese es mío, ¿no? Y así no es como se forman las parejas, pero bueno, es una limitación del modelo. Lo mismo, pues que están moviéndose aleatoriamente. ¿Cuál es el problema de que se muevan aleatoriamente? Que eh, finalmente vamos a tener eh, eh, la hipótesis de la buena mezcla inducida por esos movimientos aleatorios, ¿no? Si se fijan, además, los que están en una relación de pareja dejan de moverse un rato hasta que su pareja se rompe. Eh, Aquí le estamos poniendo que el uso del condón es cero, pero también la tendencia a buscar pareja es pequeña, ¿no? Este, Ahora, si la tendencia a buscar pareja es alta, digamos 8, y el uso del condón es, digámosle, 1, no es cero, pero es pequeño, el, después de varios años va a ir creciendo la población infectada. Digamos, aquí los no diagnosticados todavía son muy pequeños, pero eventualmente tenemos un brote epidémico, ¿no? Eh, entonces sí, las relaciones de pareja duran poco y además la frecuencia son 3 test cada 10 años. Entonces va creciendo la población de infectados, pero de infectados no diagnosticados. Y es ahí donde hay un problema, ¿no? Empieza a haber muchos infectados, empiezan a diagnosticarlos muy tardíamente, entonces es donde se da un problema, ¿no? Si aumentamos el número de veces que se va al diagnóstico, al menos eh, una vez cada 2 años, el comportamiento es completamente distinto, aún con el uso de condón muy poca frecuente, ¿no? Casi todos los casos están siendo diagnosticados y crecen más lentamente.
en algún momento empiezan a crecer los casos de diagnosticados y van a cruzar con los susceptibles, pero el tiempo pues es más lento, ¿no? Si permitimos que cambien de comportamiento, es decir, ya no con esta idea marcoviana, sino con una idea de juegos, ¿qué creen que pasa? Que aumentamos el uso promedio de condón, cambia el comportamiento, ¿no? Aquí fíjense cómo ya estamos metiendo no nada más la dinámica epidemiológica, sino la dinámica de control. Y podemos ir trabajando con esa dinámica de control. ¿En qué consistiría un control? Y eso lo pueden ver en cualquier artículo respecto a VIH. Tiene que cambiar cuántas veces la frecuencia con la que se hace el testeo, el uso de condón, pero también la tendencia a buscar parejas, ¿no? Entonces es un problema complicado porque además tiene que ver con las decisiones individuales de las personas. Aquí ya no hay una epidemia. Sigue habiendo infectados, desde luego, pero ya no hay una epidemia. Entonces, dejemos esto como una introducción al uso de modelos basados en agentes en epidemia. Vamos a revisitar esto cuando hablemos de cáncer. Y esto hacia el final del curso, ¿no? Entonces, lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Empezaremos ya a hablar de biología de sistemas y empezaremos a dar la discusión sobre la geometría de las cosas vivas, ¿no? Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.